Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa especial de cara a las elecciones del próximo 24 de mayo. Esta noche terminamos con nuestra ronda de entrevistas a los candidatos municipales al Ayuntamiento de Zaragoza. Y antes de empezar con los candidatos autonómicos, vamos a conocer mejor a uno de los representantes de un partido que ha sufrido mucho desde las elecciones autonómicas, en este caso andaluzas. Hablamos de Unión, Progreso y Democracia. Esta noche conoceremos a uno de los nuevos rostros de UPyD, en este caso el candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, Jesús López. Pero antes, como cada noche, vamos a conocer qué ha dado de sí la jornada electoral. Aumentar el número de autobuses en lugar de hacer una segunda línea de tranvía e implantar tarifas más baratas o incluso gratuitas para los niños. Estas son las propuestas de movilidad del candidato popular a la alcaldía, Eloy Suárez, que este jueves ha elegido una parada de autobús como lugar para dar a conocer las claves de su programa. El Partido Popular lo que proponemos es más autobús. Nosotros no haremos la segunda línea de tranvía. Nosotros incrementaremos el servicio del autobús, porque es lo que utilizan, insisto, el 80% de los ciudadanos zaragozanos. Una red completamente diferente a la que hay hoy planteada. Desde el Partido Popular apuestan por fomentar el transporte público entre los ciudadanos y en especial entre las familias. Por eso se comprometen a que los niños menores de 7 años viajen gratis. Es una medida que evidentemente ayuda a las familias y también fomenta el uso del transporte público, del transporte del autobús. Entre 7 y 14 aplicaremos bonificaciones. Ese es nuestro compromiso con Zaragoza. Una mejor movilidad con un nuevo plan de movilidad, más autobús porque es lo que más utilizan los zaragozanos, y los niños de menos de 7 años que viajen gratuitamente en el autobús. Estudiar la cuestión de las bicicletas es otra de sus propuestas, aunque Suárez ha recordado que el elemento central de su plan de movilidad es el peatón. Romper con el techo de cristal y la brecha salarial para conseguir la igualdad de la mujer. Este es el propósito de Junta Aragonesista con el acto simbólico al que han acudido Juan Martín y José Luis Soro, candidatos al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón respectivamente. Con esto, la formación ha querido renovar su apuesta por la igualdad de género, sobre todo en el ámbito laboral. Nuestra apuesta es porque se cree empleo estable de calidad para todos, pero sobre todo
que se ponga el ojo, que se incida en que las mujeres no tienen por qué tener empleos a tiempo parcial, que es lo que está ocurriendo, y no porque lo elijan a ellas, ni por supuesto que cobren menos por el mismo trabajo que hacen los hombres. Un acto simbólico, pero que han aprovechado para explicar medidas concretas de su partido en materia de igualdad de empleo. Vamos a introducir en todas las contratas municipales cláusulas que dignifiquen los derechos de las mujeres, cláusulas que equiparen los derechos laborales de las mujeres con la de los hombres. Hay contratas como parques y jardines o como la limpieza viaria donde no existe ningún plan de igualdad. Por eso vamos a introducir estas cláusulas que van a equiparar los derechos de las mujeres a los hombres. Otro de los puntos principales de su programa es la prevención y el apoyo a las víctimas de la violencia de género. Apostar por los microeventos y los artistas locales, proyectar las fiestas del Pilar fuera de España y recuperar la inversión en las bibliotecas públicas. Estas son algunas de las propuestas de Zaragoza en común en materia de cultura. Hoy las han presentado en su espacio de encuentro situado en la Plaza del Pilar, donde también han dado a conocer su modelo a largo plazo en este ámbito. Entendemos que la cultura debe ser algo sostenible en el tiempo, no podemos ser actividades puntuales en un momento concreto, y entendemos que la cultura debe ser un eje en la construcción de ciudad y en la construcción de modelo también de desarrollo que queremos, y que sirve para fomentar y empoderar a las personas. Por eso entendemos que no deben entender ni de partidos políticos ni de legislaturas. La coalición quiere promover la descentralización de los eventos culturales, invirtiendo más allá del casco histórico y llevándolos a los barrios. Otra medida propuesta es el plan de libros y bibliotecas. Es un plan que proponemos de inmersión cultural de la infancia, donde niños y niñas desde los 0 años sean agentes culturales activos para que crezcan siendo adultos culturales activos, y un plan del libro y las bibliotecas, no solo para fomentar la lectura, sino para ampliar los lugares y los recursos de lectura, pero también para trabajar con todo el sector, que son librerías, editoriales, creadores, escritores, ilustradoras. Zaragoza en común apuesta además por una cultura que no necesite ser rentable, sino sostenible, y que sea accesible a todos los ciudadanos. Volver a levantar la Torre Nueva y la Diputación del Reino. Esta es la propuesta estrella del PAR en materia de cultura. Xavier de Pedro, candidato de la formación al Ayuntamiento de Zaragoza, ha dado hoy a conocer a los zaragozanos esta iniciativa. Lo que se trata es de recuperar su memoria, de recuperar la historia de Zaragoza, de un error que se cometió históricamente tanto con la Torre Nueva
que se tiró dentro de una importante polémica en la ciudad de Zaragoza, pero que ahora sabemos que esta torre no se hubiese caído nunca. Era una torre inclinada, pero era una torre con una gran belleza mudéjar, y que bueno, pues que creemos que es importante que Zaragoza pues recupere este símbolo de la ciudad. Esta torre nueva sería reconstruida en el mismo lugar donde se ubicaba la anterior, la plaza de San Felipe. El proyecto sería llevado a cabo a través de financiación popular. Abriremos una cuenta que estará a nombre del Ayuntamiento de Zaragoza, en la cual pues los distintos zaragozanos que tengan interés en recuperar esta torre, pues que hagan sus aportaciones, y cuando haremos también un presupuesto de lo que debe ser el proyecto de esta torre nueva, y también pues nos asesoraremos técnicamente a ver cómo podemos. Sí que nos hemos asesorado ya en el sentido de que esto es posible, pero bueno, haremos un estudio más en profundidad. Además, promueven su programa, entre otras medidas, la creación de una liga cultural que una las ciudades de la antigua Corona de Aragón y de un espacio Goya en la Torre del Agua. Facilitar los trámites para la creación de nuevas empresas. Esta es una de las medidas en materia económica que propone Ciudadanos para Aragón. La candidata de esta formación al gobierno de la comunidad, Susana Gaspar, las ha expuesto esta mañana durante una reunión con jóvenes emprendedores aragoneses. La simplificación burocrática y la agilización de trámites mediante la creación de ventanillas únicas. Hablamos de medidas que fomenten la creación la existencia de autónomos a través de la reducción de las cuotas, la eliminación de la cuota de la seguridad social, y que la cuota de la seguridad social que pagan los autónomos no sea una cuota fija, sino una cuota un tanto por ciento sobre la facturación de los autónomos. Gaspar se ha referido también al trasvase del Ebro tras la polémica surgida por las declaraciones del líder de Ciudadanos. Para nosotros siempre lo hablamos y siempre lo hemos defendido en todo el territorio español, de un plan hidrológico nacional en el que se garantice el agua de boca y el agua de riego para los habitantes de las cuencas, y además los caudales mínimos ecológicos de cada una de las cuencas. Y a partir de ahí siempre decimos que son los técnicos los que nos tienen que decir qué infraestructuras son necesarias y viables para poder realizar, siempre con criterios de eficacia, solidaridad y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos. Susana Gaspar ha resaltado también que facilitarán la contratación y ayudarán a las pequeñas empresas a convertirse en medianas. Además, el partido apuesta por transferir la investigación universitaria a las empresas.
Ya nos acompaña Jesús López, que es el candidato número 1 de la lista de UPyD al Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por recibirme, como se suele decir. Muy bien. Lo primero, si les parece, vamos a conocerle un poquito mejor, porque además es de los candidatos menos conocidos por nuestra audiencia. Vamos a verlo a través de un vídeo. Jesús López es licenciado en Derecho y MBA Internacional por el IES de Barcelona. Desde 2001 hasta 2005 fue director y asesor jurídico en el grupo Loro Parque en Santa Cruz de Tenerife. Ejerció varios años como abogado en el despacho de abogados y asesores Garrigues. Se afilió a UPyD en 2010. Como acabamos de ver en este vídeo, ha trabajado como abogado, también en una constructora. ¿Qué le llevó a dar el salto a la vida política? Bueno, pues porque llegó un momento en mi vida que no necesité trabajar tanto y aproveché pues para poder dar suelta a otro tipo de inquietudes y además coincidió con UPyD. Yo era un partido, o sea, yo nunca había participado en ningún partido porque no sentía que fuera a estar cómodo en ninguno y sin embargo pues un poco teniendo el tiempo libre me sentí obligado a participar en este porque le convencía especialmente porque lleva desde porque me pareció 2010, ¿no? porque me pareció algo especial, porque me pareció un partido que estaba en manos de los afiliados. Yo, después de todo, soy abogado y sé distinguir cuando una cosa está en manos de la gente de a pie que participa de ello y cuando está en manos de la dirección, ¿no? Y me sorprendió que este era el único partido que yo había visto nunca que estuviera en manos de los afiliados. Sin embargo, le está tocando vivir uno de los momentos más agridulces, puesto que después de los malos resultados electorales tras los comicios en Andalucía, pues hubo una especie de debacle, dimitió la cúpula que había en Aragón, tomaron las riendas. Es un momento difícil, supongo. Es un momento difícil que lo que pasa es que a nosotros nos duele porque traemos un proyecto y queremos podérselo ofrecer a todo el mundo para que todo el mundo tenga la opción de un proyecto que no va a encontrar en otro sitio. Pero bueno, pues esto está requiriendo más trabajo. Por lo menos estamos muy cerca de las elecciones y podremos darle la palabra a la gente para que decida si le convence. ¿Y cuáles son las claves que diferencian UPyD de los proyectos que presentan nuestros otros partidos? Bueno, nosotros la idea fundamental es que venimos a hacer una regeneración. Y aunque usted oirá hablar de regeneración, todo el mundo va a regenerar la política. Pero nosotros tenemos un contenido muy concreto, que es que nosotros venimos a hacer política sin dinero. Venimos a quitar el dinero de la política. Entonces, en nuestro partido nadie, y mucho menos ahora, podrá encontrar nadie que esté esperando
a resolver su futuro laboral o conseguir una ventaja económica de cualquier tipo. Pues nosotros venimos y entonces, como no necesitamos los puestos, no necesitamos disponer de presupuestos, somos libres para hacer lo que conviene a la mayoría de la gente, a la generalidad de la gente, porque no tenemos que ganarnos un dinero o preocuparnos de conseguir unos puestos y unos presupuestos. Y eso, si llegasen a la vida política, ocupar en este caso de concejal o incluso de alcalde, ¿en qué se transmitiría? ¿Cómo lo verían los ciudadanos? Esa posición de que son profesionales, de que mantienen sus cargos, sus puestos de trabajo. Bueno, pues entonces lo verían en que nosotros, sobre todo, haríamos una reforma a fondo del ayuntamiento, arrancando de cómo se resuelven las organizaciones. O sea, he estado en organizaciones bastante grandes y solamente hay una manera de reformar una organización, que es empezar por no darle el dinero que necesita para seguir llevando un rumbo equivocado. Entonces nosotros lo primero que haríamos sería reducir la presión impositiva hasta los niveles que tenía hasta hace 10 o 12 años, empezando por bajar impuestos. Sí. Empezando por cancelar la subida del IBI que se está preparando para después de las elecciones, que le va a poner a todo el mundo que tenga un piso, le va a poner 200 euros más en la cuota del IBI anual. Entonces esto lo cancelaríamos para forzar una reforma del ayuntamiento desde dentro, eliminando gasto inútil y obligando a concentrar en lo que son servicios para los ciudadanos. ¿Cuáles son las claves del programa municipal del Ayuntamiento de Zaragoza de UPyD? Ha hablado de la bajada impositiva, de la congelación, incluso de la bajada de impuestos. ¿Cuáles serían? Sí, una bajada progresiva. Luego la mejor ordenación de lo que es el patrimonio público. Hay 600 y pico inmuebles que tiene el ayuntamiento y en la inmensa mayoría de los casos no sabe qué hacer con ellos salvo gastar con ellos. Y nosotros también lo que haríamos sería una reforma de lo que es la administración para aprovechar todos los funcionarios que hay. O sea, nosotros valoramos mucho a los funcionarios. Pensamos que son la garantía de un servicio público de calidad y llevado imparcialmente. Entonces, lo que queremos es quitar todos los puestos de confianza al máximo posible, incluso obligar a que los puestos de confianza de los propios partidos sean escogidos entre funcionarios y hacer todas las funciones públicas
discapacidad. Y asegurarnos que todos los funcionarios están haciendo algo útil para el ciudadano. Y entonces con eso conseguir con menos gasto sacar más rendimiento para lo que son los servicios públicos. Por ejemplo, eliminando en el área social, han retirado a 15 funcionarios de atender a los ciudadanos para meterlos en unos puestos burocráticos de mando intermedio. Esto ha vuelto, o sea, tiene enfadadísimos a los propios funcionarios del servicio, que se dan cuenta que esto es una tontería. Pues nosotros desearíamos ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, a nivel nacional, UPyD habla pues, incluso de reducir instituciones como las comarcas, habla de las diputaciones provinciales. Entiendo que en su caso sería reforzar el papel de los ayuntamientos y ese impulso del funcionariado también sería potenciar que haya más funcionarios, que haya menos, que estén mejor repartidos, que haya menos cargos de alta confianza. O sea, nosotros lo que potenciaríamos es que todos los servicios públicos, todas las funciones públicas estuvieran ejercidas por funcionarios, no por señores que han entrado a dedo. O sea, ahora, recientemente, hace un par de semanas, ya la tradicional reparto de la lotería, nombrando gente, ascendiendo a gente, todo esto en el ayuntamiento. Entonces, esto no que fuera sin dedo, porque es que lo que la gente no sabe es que entre interinos, entre cargos de confianza y entre gente en general que dependen de la buena voluntad del señor que está sentado en la poltrona, hay cientos de personas en el ayuntamiento que se están pagando cientos de sueldos. Y en muchos casos no para dar un servicio al ciudadano, sino para formar parte de la plantilla de un partido que coloca allí a sus trabajadores. Estas son algunas de las medidas de UPyD para fomentar esa transparencia, ese freno a la corrupción. Exacto. O sea, es que nosotros hay que denunciar la corrupción y nosotros lo hemos hecho en el caso Plaza y en otros casos, y además hay que matar las condiciones que permiten que haya corrupción. Entonces, mientras el ayuntamiento, por ejemplo, solo en IBI y a una determinada de la subida, ha puesto 90 millones más en los últimos 10 años. ¿Vale? O sea, 90 millones, somos algo más de medio millón de zaragozanos, pues son casi 150 euros por zaragozano. Insisto, todavía falta prácticamente otro tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese dinero llevado sin control es el que fomenta la corrupción. O sea, cuando aquí una cosa muy importante es que los presupuestos y las cuentas del ayuntamiento han dejado de tener sentido. No
dicen nada. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Cámara de Cuentas, que de la última que vio del año 2011 ha dicho lisa y llanamente que con ese papel, leyendo ese papel, uno no sabe si el ayuntamiento le va de una manera o le va de otra. No es capaz de hacerse una imagen de cómo le va el ayuntamiento. Los presupuestos, que sería un momento democrático muy importante para que los ciudadanos tengan la posibilidad de saber qué es lo que va a hacer su ayuntamiento, no con el dinero, sino con el ayuntamiento durante los próximos 12 meses, resulta que al mes siguiente ya se están cambiando, porque eran de broma. ¿Entiendes? Y eso no solo tiene que ver con que se sea más o menos incompetente, que desde luego los políticos que tenemos ahora son muy incompetentes, sino que tiene que ver con una voluntad deliberada de hurtar a los ciudadanos la información de qué es lo que está pasando en su ayuntamiento. Y, por ejemplo, uno de los caballos de batalla o los asuntos en los que más informes se ha hecho UPyD en la última legislatura ha sido el tema de la movilidad. Tanto, por ejemplo, referida a que si la seguridad vial no está suficientemente garantizada, problemas de accesos puntuales, por ejemplo, en barrios. Es uno de los caballos de batalla todavía de UPyD, el tema de la movilidad en Zaragoza. Sí, porque es aquí uno de los temas donde esto que hablamos de la incompetencia de los políticos, de los gestores que hemos tenido hasta ahora, es más doloroso. Porque se ha hecho un tranvía que era una obra que parece que urgía a alguien firmar un contrato para gastar 400 millones en un tranvía, pero se ha hecho un tranvía sin saber ni cómo ni para qué. Es como si yo me voy a comprar una máquina o a comprar un tractor y luego miro a ver si necesito un campo o si puedo hacer alguna cosa. Entonces, lo primero que se tenía que haber hecho era una estrategia de movilidad y haber descubierto cuáles eran las necesidades de los zaragozanos. Y después, en función de esas necesidades, efectivamente haber planificado el tranvía, haber planificado lo que se tuviera que planificar. Pero no, aquí primero urgía el tranvía y luego veremos qué hacemos con él. Yo, en esto, solo un ejemplo. Esta ciudad, se lo digo yo que tengo un padre de 82 años y que lo tengo, sabe que me tengo que preocupar por él. Esta ciudad es cruelísima para la gente que no se vale andando. ¿Por qué? Porque nadie lo ha pensado. Como no había que meter un tranvía, pues tranvía. El que no se pueda meter un tranvía, el que no pueda andar en bicicleta. Y todo esto resulta que no, la ciudad no está hecha para él. ¿Sabes? La ciudad lo expulsa. Entonces, nosotros queremos que sea una
estrategia que, por ejemplo, pues allí en el sector de la gente que empieza a superar según qué edades, si tiene problemas de movilidad, tendría que tratársele mucho mejor. Y hay que hacer una estrategia contando, por ejemplo, con los taxistas, porque una vez que echas el al coche privado, lo echas de la ciudad, pues el único recurso que tiene la suficiente flexibilidad para atender a las necesidades de las personas mayores es el taxi. Pues tenía que haber habido una estrategia que previera no solo el tranvía, el autobús y la bici, sino la convivencia con el taxi, porque el taxi desempeña una función insustituible. Y ahora, por ejemplo, que el tranvía ya está construido, tranvía línea 2 o no, ¿qué opina UPyD? Nosotros, o sea, el tema de tirar 1.000.000 de euros en hacer un estudio para una cosa que de todas maneras no se tiene, esto nos parece que clama al cielo. Es una incompetencia asombrosa. Entonces, nosotros lo que primero tenemos que hacer es una estrategia de ver los desplazamientos. Si no hay no hay línea 2, hasta que no haya una estrategia hecha en serio con que tenga en cuenta todos los medios de transporte de la ciudad y todas las necesidades de la ciudad. Entonces, bueno, pues habrá que ver si la vía 2 del tranvía tiene su sentido y pasando por dónde, como es natural. Hablemos de economía. Es cierto que los ayuntamientos tienen poca posibilidad de legislar en esa materia, pero ¿qué podría hacer UPyD o qué propone para mejorar la economía o mejorar el trabajo de los zaragozanos? Bueno, los ayuntamientos les pasa, como dicen, de los entrenadores en los equipos de fútbol, que no son capaces de ganar partidos, pero son capaces de perderlos, ¿sabe? Y entonces es a lo que se ha dedicado el Ayuntamiento de Zaragoza. O sea, el Ayuntamiento de Zaragoza, debiendo que ha llegado a tener 160, 170 millones de euros de facturas en los cajones, ha arruinado el tejido productivo de toda la ciudad, porque les ha dejado unos fallidos que han quebrado un montón de empresas pequeñas y medianas. Entonces, lo primero que puede hacer el ayuntamiento por los zaragozanos es pagar en tiempo, en lugar de seguir ocultando en los cajones el dinero. Y luego, si además el ayuntamiento pagara a tiempo, podría replantearse una estrategia de contratación que no le pusiera en manos de las grandes contratas. Porque claro, el ayuntamiento cuando hace una gran contrata, y no le va a poner ningún ejemplo, pero hace una contrata para un servicio, resulta que está buscando a alguien que le haga ese servicio y un banco que le adelante el dinero. Entonces, claro, las cooperativas de trabajadores, el tercer
tercer sector que sería muy interesante en una ciudad como esta. Los pequeños empresarios quedan descolocados porque no se pueden permitir el lujo de que en una pequeña contrata el ayuntamiento les deje 300.000 euros sin pagar, que es lo que naturalmente viene haciendo. Y todo esto es por pura incompetencia. O sea, porque el dinero entra y el dinero se dispone. Lo que pasa es que hay quien sabe organizarse para tenerlo el día que hace falta para pagar, y hay gente que llama al contratista y le dice: oye, me tienes que aguantar estos millones. Y ese es el caso que hemos estado sufriendo hasta ahora. Hablemos del urbanismo. ¿Qué pasa con esos barrios que quedan un poco fuera del círculo del centro de Zaragoza? Por ejemplo, hablamos de Arcosur. Arcosur han empezado las urbanizaciones, hay gente viviendo ahí. ¿Qué pasa con estos barrios? ¿Qué hay que hacer? Bueno, esto ha sido una tragedia porque esto ha sido por el ayuntamiento para conseguir dinero, y por eso volvemos a lo de la política con dinero. Ha sido el primer especulador en esta ciudad. Y entonces, como es el primer especulador en esta ciudad, ha hecho un urbanismo demencial consistente en ir invadiendo nuevas zonas, porque es lo que le deja dinero, en lugar de ir consolidando, renovando, colmatando las existentes que no le dejan. Entonces, como ahora esto está hecho, igual que en el tranvía, habrá que hacer una estrategia acomodando una barbaridad que tenemos ya metida dentro, que es haber puesto unos barrios donde no, que estaban descolocados, como usted muy bien ha dicho, ¿no? Entonces, como después de todo esas personas que están allí son zaragozanos, pues vamos a tener que rescatarlos. Y entonces el ayuntamiento durante estos próximos años, si es llevado con el interés de los zaragozanos en mente, lo que tiene que hacer es conseguir promover Zaragoza y tomar esas medidas económicas, porque necesitamos que vengan 50.000 personas a vivir a Zaragoza solo para rellenar los agujeros que nos han dejado y consolidar la ciudad. Porque ahora nos está llegando la factura de todas estas cuestiones en forma de barrios en los que no hay colegios y hay que pagarlos, en los que no hay servicios médicos y hay que pagarlos, en los que ahora, a ver si se pone una vía de tranvía o no para poder traer la gente al centro, como hemos tenido que poner una para poder traer a la gente que vivía en Parque Goya y todo esto. Entonces, esto es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a intentar rescatar para remendar un error muy feo que tenemos que absorber como ciudad. Hablemos también de esas personas que peor lo están pasando, de ese tema de las ayudas sociales, el reparto, se ha hablado mucho de ellos. Es cierto que hay mucha
de las ayudas que no dependen del ayuntamiento, pero otras sí. Se está haciendo un reparto adecuado de esas ayudas de primera necesidad para la gente que lo necesita. Bueno, en esto nosotros lo que queremos es un reparto más eficiente y queremos que haya más. Porque nosotros creemos, primero, que como sociedad nos corrompemos si permitimos que haya gente que esté pasando hambre o que esté en situaciones de exclusión. O sea, que esto ya es una cosa que no podemos permitirnos por pura civilización. Y además, como buen negocio, es buen negocio para todos que la gente que está en riesgo de exclusión se reenganche y pueda volver a ser un miembro útil de la sociedad. Que tenga una formación, que tenga esto. Entonces, lo que hace falta en esto es redirigir los recursos que se dedican a esta materia y dejar de utilizarlos como un fondo de reptiles para dárselo a entidades y asociaciones ligadas a los partidos que tienen una utilidad más bien limitada y aplicarlo donde sean más útiles para los ciudadanos. Nosotros lo que proponemos en esto es una baremación. Por supuesto, apoyaríamos sobre todo a los trabajadores sociales de primera línea. Ya le he dicho lo que nos preocupaba en esto, y porque son los que están haciendo el trabajo más importante. Y entonces reforzándolos para que todas las necesidades sociales aquí estén identificadas y atendidas. Y después trabajar con las entidades sociales que de veras están haciendo cosas. Y para eso hacer una baremación de todas las ayudas que se dan y ver qué impacto tienen. Las entidades sociales que sean capaces de darle más impacto real, medible, tendrán más ayudas con nosotros. Y las entidades sociales que son tapadera de movimientos políticos y que están allí solamente para ser otro sitio donde los partidos encubren a una serie de gente que está en su nómina, pues estas no van a tener ninguna subvención. O sea, es escandaloso que más del 50% de las subvenciones se den a dedo. Y se dan a dedo porque no hay ningún baremo objetivo que pueda defender aquello. Llevan ya una legislatura entera proponiendo medidas como estas que me está contando. Sin embargo, las caras han cambiado. ¿Creen que van a poder ganar ese terreno que perdieron a lo mejor con el cambio de líderes en UPyD? La última encuesta de Heraldo no parecía que alcanzara el 5%. La última encuesta de Heraldo negativa. No
referís mal. No, No, es una encuesta. Es una... es una encuesta. No, lo que tiene que entender es que nosotros somos un partido distinto a los demás. Entonces, nosotros, como no venimos a por puestos, porque no necesitamos ni el puesto, ni el dinero, ni nada por el estilo, nosotros venimos a que sucedan cosas. Entonces, estas medidas que le he contado, venimos a que sucedan. Por ejemplo, nosotros, proponiendo el tema del IBI, conseguimos que primero el PP lo cogiera como bandera, copiándonoslo, igual que en su día nos copió lo de las comarcas. Luego lo que pasa es que no lo hace, pero vamos, de momento lo dice. Y el PSOE, que fíjese que era el que tiene preparada la subida del IBI allí escondida para los particulares, para que tuviera efecto a partir de 2016, lo han retrasado con una suspensión temporal, pues el propio PSOE, que lo tenía preparado, y los partidos que están en el tripartito, que estaban con ellos, cuando ya se ha hecho de voz pública, han dicho, ahí va, pues si no nos habíamos dado cuenta, pues espere, no se preocupe que lo vamos a quitar. ¿Entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hemos conseguido hacer algo. Y no hemos necesitado ni ser concejales ni ser nada. Claro que queremos tener puestos, tener responsabilidades, ser concejales, porque nosotros aspiramos a gobernar. Y ya que lo que nosotros vemos como bueno, podamos llevarlo a cabo. Pero eso no depende del número de puestos, y mucho menos en instituciones que ya se ve que van a estar completamente atomizadas. La mayoría de la gente que va a estar en esas instituciones, con conseguir las sillas que necesita para sus propios compromisos, bueno, va a tener ya tajo para toda la legislatura. Y sin embargo, nosotros, como somos libres y no necesitamos las sillas, pues, aunque solo tengamos un concejal, ya podemos hacer una diferencia. Y aunque tengamos 0 concejales, también podemos hacer una diferencia si tenemos el suficiente número de votos como para tener una credibilidad y seguir teniendo una presencia, pues, por ejemplo, en medios y en eso, para que nuestras denuncias sigan siendo recogidas. Bueno, y ya para terminar, no me resisto a hacer esa pregunta. Con efecto retrospectivo, ¿cree que hubiese sido bueno ese pacto con Ciudadanos que se planteó antes de las elecciones andaluzas y después de las europeas? Bueno, en ese límite. Vamos a ver, nosotros como partido siempre estamos abiertos a todo, porque como hemos venido a hacer medidas, pues estamos dispuestos a hablarlo con quien sea que nos diga, oye, yo estaría dispuesto a apoyar la medida. En particular, si fue mala idea no casarnos por lo canónico con Ciudadanos, no fue ninguna mala idea, porque realmente aquí Ciudadanos es el par, pues si nos hubiéramos querido
fusionar con el PAR, lo teníamos a mano ya mucho antes y no, y la verdad es que no lo hacíamos porque creíamos que éramos algo distinto y seguimos creyendo que somos algo distinto. Si cuando pasé por aquí el representante del PAR, oye, es lo mismo que digo yo, pues entonces me avisas y yo diré, pues oye, nos vamos a fusionar con vosotros. Pero lo dudo profundamente. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos contado todas esas propuestas. Le dejaremos a los ciudadanos que decidan. Eso es la suerte que tenemos. Y ahora no se muevan de sus asientos porque vamos a comenzar con las entrevistas a los candidatos autonómicos. Y vamos a seguir también con UPyD, conociendo mejor a José Luis Lajara. Lo vemos en un vídeo. José Luis Lajara nació en Zaragoza. Es ingeniero industrial y tiene un máster en oratoria y comunicación verbal y un posgrado de mantenimiento de instalaciones. A finales de los años 80 comenzó su etapa profesional en General Motors y Sony Bienvenido Hill. En 1993 crea ADI Telecom, empresa de ingeniería e instalaciones de medios audiovisuales, de la que es director general. Entre 1996 y 2003 fue director técnico de Antena Aragón Televisión. Desde 2005 es profesor del Centro Politécnico Superior en el Departamento de Electrónica y Comunicaciones y en el Centro de Producción Audiovisual, afiliado a UPyD desde 2008. Como saben, nuestra programación electoral se hace de forma conjunta con el resto de medios del Grupo Heraldo. Así que las entrevistas autonómicas las realizará Mikel Iturbe, director de Heraldo de Aragón. Vemos ahora mismo la que le está realizando Mikel Iturbe a José Luis Lajara. En cualquier caso, usted se ha convertido, con perdón, en un candidato por accidente, ¿no? Porque no estaba previsto inicialmente que fuera el cabeza de cartel de UPyD en Aragón. Bueno, se puede decir así, ¿no? Efectivamente, yo era el número 3 de la lista a las Cortes por Zaragoza y el número 1 y el número 2 de la noche al día presentan su dimisión, se van a otro partido. Conclusión, hay solo dos opciones: o sigues o no sigues. Y entonces tienes que afrontar un ejercicio de responsabilidad que te decida y que te haga seguir, coger todas las energías posibles y apostar por el proyecto. ¿Y qué es lo que ha pasado exactamente en UPyD para que un partido calificado como emergente en este momento se encuentre en la situación en la que se encuentra, nunca mejor dicho? Es decir, ha pasado de mantener una fortaleza muy evidente a, en este momento, insisto, tener una situación cuando menos de cierta incógnita, de cierto interrogante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, realmente lo que ha ocurrido son
son muchas cosas, ¿no? Muchas facetas dentro de la historia de España y dentro de la historia política, no solo de Aragón, sino de España. A raíz de las elecciones europeas emergen dos partidos, sobre todo un partido, Podemos, que, bueno, pues de alguna manera tiende a capturar un poquito de nuestro electorado, y aparece también Ciudadanos, que por otra parte tienen un programa muy similar, no calcados, similar, en algunas cosas son coincidentes, en otras no, y aparece como emergente por encima, no por encima de UPyD, sino al lado, incluso por debajo. Aparecen además personajes de la vida política de UPyD, España, en la Unión Europea, sin embargo, Francisco Sosa Wagner, por ejemplo, que aboga por una coalición con Ciudadanos. Se establece, como todos sabemos, negociaciones entre la dirección del partido y Ciudadanos, y bueno, no se llega a ningún acuerdo por diferentes razones, ¿no? ¿A usted le hubiese gustado que ese acuerdo se hubiese producido? Después de ver cómo funciona Ciudadanos y de lo que son, no. Estoy de acuerdo con que lo que se hizo bien en aquel momento. Pero, ¿qué falla ahí? O sea, ¿qué es lo que se mide incorrectamente como para que ese acuerdo no llegase a producirse, que era algo que, con perdón, los propios medios de comunicación incluso entendíamos como algo natural? Como usted mismo me decía, había muchas coincidencias. Hay muchas coincidencias. Hay muchas coincidencias, había muchas coincidencias, pero también hay muchas diferencias. Diferencias que en aquel momento se propusieron como insostenibles, ¿no? Diferencias como que, sin ir más lejos, las propuestas que había hecho y que está haciendo todavía UPyD, propuestas sobre corrupción, anticorrupción, propuestas sobre transparencia. UPyD ha hecho más de 64 propuestas a nivel nacional. Ciudadanos no ha hecho ninguna. Querellas contra imputados, contra todo el tema de la corrupción, más de 24 querellas. Ciudadanos no ha hecho ninguna, pero es que no solo no ha hecho ninguna, sino que no ha apoyado ninguna de las que UPyD ha impulsado. Por ejemplo, hay más cuestiones, fundamentalmente a nivel de partido. El crecimiento de Ciudadanos es un crecimiento excesivamente exponencial que se apoya sobre recogida de tránsfugas de otros partidos políticos. Cuestión que para UPyD esto no puede ser. Creo que las cosas se pueden
hacer de otra manera. Ustedes también en su origen, UPyD como formación sí que recogió también muchos exmilitantes de otras formaciones políticas. En menor grado, pero no en 2 meses antes de las elecciones, sino de una manera pausada, y no solo pausada, sino que la condición sine qua non era que tenían que abandonar su partido o su acta de diputado, de concejal o de lo que fuera, y entrar como un afiliado de a pie del partido y luego seguir como cualquier afiliado, ¿no? Hay más cosas, sobre todo a nivel de Aragón, que es lo que nos atañe, ¿no? Ciudadanos tiene proyectos, tiene ideas que se contraponen bastante con las ideas de UPyD, y en particular Aragón. A nivel nacional, nosotros a UPyD apuesta por la travesía central del Pirineo. Es una cosa importante, es un proyecto importantísimo, no solo para España, sino para Aragón. Estos señores no. Estos señores apoyan la travesía del Mediterráneo, porque a Cataluña le interesa, entre otras cosas. Pero ustedes también en lo que es su proyecto para la comunidad autónoma también defienden algo que podría resultar inicialmente contradictorio, que es la reversión de muchas de las competencias que en este momento tienen las comunidades autónomas a la administración central. ¿Cómo casa esto con la voluntad, de alguna forma, de unas elecciones autonómicas donde se supone que tenemos que seguir creciendo y aumentando nuestro techo de desarrollo autonómico? ¿Cómo casa esto un poquitín? Efectivamente, esto es una de las limitaciones con las que nos enfrentamos, se enfrentó la dirección con el partido de Ciudadanos, ¿no? Efectivamente, tú me dices que hay una frontera en la que lógicamente cómo podemos asimilar, cómo podemos traducir eso a nivel autonómico cuando nosotros queremos que las competencias de sanidad, de educación, de justicia sean transferidas al Estado. Nosotros queremos que sean transferidas al Estado por una cuestión burocrática, por una cuestión ejemplarizante en el sentido de dar mucha más flexibilidad a toda la sanidad, a toda la justicia y a toda la educación. Lo que no queremos es retirar la gestión y el control de estas 3 facetas a las comunidades autónomas. Eso es evidente. Nosotros queremos que siga existiendo y que sean gestionadas y controladas, pero que las competencias, que las leyes se hagan desde Madrid. Lo que no puede ser es que en España haya 17 subsistemas educativos. Lo que no puede ser es que prácticamente sea imposible una movilidad de alumnos o de profesores entre comunidades autónomas. A nivel de sanidad pasa parecido. Los personal clínico, los médicos, los pacientes, es casi imposible que puedan moverse de una comunidad a otra. O sea, que estaríamos hablando de un control único
transferida única y exclusivamente la gestión, la administración, por decirlo de alguna forma. Correcto. Esa sería, esa sería realmente el concepto claro que nosotros apoyamos. Y esto es lo que Ciudadanos no apoya. Por ejemplo, ¿qué otras propuestas tienen ustedes para la comunidad? ¿Qué otros valores diferenciales en este momento marcan y definen lo que es el planteamiento de UPyD en Aragón? ¿Qué otras propuestas? mira, sin más lejos, una de las diferencias también importantes con Ciudadanos y que tenemos evidentemente diferencias con otros partidos, pero también similitudes. El trasvase del Ebro. Nosotros no estamos de acuerdo con el trasvase del Ebro, pero ni en Aragón, ni en Cataluña, ni UPyD de Murcia, ni UPyD de Castellón, ni UPyD de Valencia, ni ninguna UPyD. Estamos todos de acuerdo en que trasvase del Ebro no. Estos señores están de acuerdo con la unidad de Cuenca, por tanto, trasvase del Ebro hacia Cataluña, sí. Hay otro proyecto que nosotros creemos que es importantísimo y que no lo hemos lanzado hasta ahora, lo vamos a lanzar aquí. Queremos y creemos en una solución del Ebro vía un canal en la margen derecha del Ebro. Un canal que absorba no solamente el agua por motivos de evitar riadas, sino que absorba el agua y que sea capaz de dar industrias, de florecer la industria agroalimentaria, de llegar hasta Escatrón, sin ir más lejos. Un canal que salga de cota 400 del Ebro, o un canal que fluye desde el canal de Lodosa y que acompaña el canal imperial de Aragón sin tocar el lecho del Ebro. Creemos que esto es importantísimo para la industria agroalimentaria aragonesa, no solo agroalimentaria, sino para el desarrollo de las zonas rurales y para evitar todas estas problemáticas que hemos tenido y que seguiremos teniendo con el Ebro, porque no se hace absolutamente nada para resolverlo. Por eso, a lo largo de la entrevista, constantemente me está referenciando usted las diferencias que tiene con Ciudadanos, pero no me establece diferencias con otras formaciones políticas. Eso es lo que más le preocupa, de que su electorado, su votante o su posible electorado votante no se transfiera, por decirlo de alguna manera, a Ciudadanos. Esa es la preocupación básica que tienen desde el punto de vista de la campaña electoral. Hombre, esta es una preocupación, pero no básica. Nosotros tenemos muchas más propuestas que, evidentemente, muchas de ellas son muy similares a las de Ciudadanos, incluso a las de Podemos en algún caso, o PSOE o PP. Nosotros siempre hemos dicho que queremos un partido de centro, un partido que no es de derechas ni de izquierdas, es un partido que tenemos nuestras propuestas y nuestras medidas, nuestras soluciones a los problemas para ámbitos
que en algún caso puede ser de derechas y en algún caso puede ser de izquierdas. Pero eso no establece una voluntad muy ambigua en lo ideológico, es decir, al final no puedes extender también, si me permite, una cierta confusión. ¿Cuál sería la definición ideológica? Y permítame que me retrotraiga modelos quizás que para ustedes pueden estar superados, pero yo creo que son importantes. ¿Cuál es la definición ideológica de Ciudadanos? ¿Dónde se enclavan ustedes? Nosotros nos podríamos considerar como un partido de centro, un partido liberal. De hecho, estamos en la Unión Europea, en el grupo liberal, asociados a ellos. Es decir, seríamos un partido de centro, de índole liberal. Sería un poco la posición dentro del espectro. Estamos en el siglo XXI y creemos que lo de las izquierdas y lo de las derechas es un poco ya trasnochado, aunque reconocemos que bueno, los ciudadanos y muchas personas necesitan sobre todo de unos límites, ¿no? Pero los límites los establece cada uno en su vida también, en su profesión y en la política. El votante, quiera o no, establece al final esas identificaciones. Eso claro. claro. Al final hay votantes que se definen de derechas, de izquierda, y esa voluntad de centro, pues bueno, al final no deja de establecer también, si me permite, una cierta ambigüedad, ¿no? Bueno, ha habido en la historia de España partidos que se han llamado de centro, ¿no? Algunos incluso han gobernado. Por lo tanto, la ambigüedad aparente solo es aparente. Para muchos ciudadanos, para muchos votantes, el centro quizás es el punto más acorde a la flexibilidad, al pacto, a la ciudadanía, a considerar que las cosas se deben de pactar y se deben de consensuar y no debe haber puntos extremos. Por ejemplo, ahí estamos nosotros. Internamente, ¿cómo se encuentran en este momento? Porque sí es cierto que no han podido constituir candidaturas más allá de las de Huesca y Zaragoza, y han tenido limitaciones concretas para poder ampliar el número de candidaturas. Lógicamente, el dibujo que pueden tener un ciudadano de la propuesta de su PD es un dibujo limitado, porque en el ámbito de otra comunidad autónoma no van a estar ustedes representados. Efectivamente, nosotros presentamos listas a Cortes por Zaragoza y por Huesca y al Ayuntamiento de Zaragoza y Huesca. Nuestra pretensión era hace un mes tener listas en Teruel y en varios pueblos, bastantes pueblos de la geografía aragonesa. Las consecuencias de la desaparición de algunos de nuestros ex compañeros hacia otro partido político, pues han hecho que tengamos que reordenar nuestras listas electorales y reordenarnos a nosotros
mismos. Lógicamente, prácticamente no nos han dejado tiempo de actuación, ¿no? Te comentaba antes que horas antes incluso de dejar la documentación en la Junta Electoral, todavía había gente que estaba retirando la documentación y se estaba pasando a otro partido político. Esto que es inaceptable desde un punto de vista de la lealtad, pues ha pasado. Y entonces, evidentemente, a nosotros nos ha cogido con sorpresa. de sorpresa y, si me permite la expresión también, siendo consciente de que el proyecto está inacabado, que se presenta cojo. Bueno, el proyecto es el mismo exactamente que era hace un mes, hace 6 meses y hace 6, 7 años. Lo único que han desaparecido son algunas imágenes de los candidatos que se presentaban a Zaragoza, Huesca y Teruel. Obviamente en Teruel no hemos podido presentar candidatura, pero seguimos estando presentes, bueno, en la inmensa población aragonesa. La verdad es que lamentamos mucho no estar presentes en Teruel, pero las circunstancias han sido las que son y ha sido materialmente imposible poder presentar lista en Teruel. Si yo le cito los nombres de Carlos Aparicio y Javier Puy, ¿qué me dice? Pues que ha sido una decepción personal para mí, que no me lo esperaba, ni yo ni algunos de mis compañeros, tanto en Zaragoza como en Madrid, en Aragón en general, y que bueno, yo y respetamos y mis afiliados, nuestros afiliados, nuestros compañeros, respetamos evidentemente su decisión, aunque lógicamente no la compartimos, porque de hecho nosotros seguimos al pie del cañón, como se dice vulgarmente, ¿no? No puedo decir otra cosa. Rosa Díez, lógicamente, tiene una voluntad muy intensa y tiene también la intención de estar muy presente en esta campaña y va a hacer campaña, lógicamente, en Aragón con ustedes. Lógicamente, eso es más que claro, porque ya se ha anunciado. Sí. Pero de alguna forma, ¿cuál es la visión que tiene Rosa Díez desde la dirección central del partido, lo que puede ocurrir en Aragón? ¿Cuáles han sido las conversaciones que han mantenido? ¿Hacia dónde, de alguna forma, se dirigen esas intenciones? Bueno, las intenciones de Rosa son muy parecidas a las intenciones que tenemos los afiliados de Aragón y las que tengo yo en particular, ¿no? Nuestras intenciones es eso, intentar darle la vuelta a los sondeos y hacer ver a las personas que antes me has nombrado y a algunos ex compañeros que también se han ido, que se equivocaron, que realmente las encuestas de intención del voto eran unas, pero que la realidad es otra. Estoy convencido además que
los aragoneses van a prestar la ayuda al proyecto que realmente creen que es más apasionante, que es el proyecto de UPyD. Estoy convencido de que mis paisanos nos van a ayudar, convencidísimo. Estas van a ser unas elecciones, en cualquier caso, cuyo resultado obligará necesariamente a los pactos por el número de actores que en este caso está concursando. Ya no estamos hablando de las dos grandes formaciones tradicionales del bipartidismo, sino que lógicamente han entrado muchos nuevos actores, principalmente 8 partidos políticos se van a presentar en este caso a la DGA, donde se encuentran lógicamente ustedes entre ellos. Eso obligará en un futuro, casi con toda seguridad, a hablar de pactos. ¿Cómo enfocan ustedes ese futuro próximo y ese futuro real? ¿Dónde se encontrarían cómodos? ¿Cuáles serían un poquitín las opciones que podrían dibujarse en este momento? Bueno, realmente primero tendremos que llegar a las instituciones y después plantearlo, ¿no? Pero ¿plantean dudas ante la posibilidad de llegar? ¿Ven dificultades ciertas? Bueno, es obvio que hay dificultades para entrar en las instituciones, pero también estoy convencido de que, como te he comentado antes, nuestros paisanos aragoneses van a valorar nuestro esfuerzo y van a forzar nuestra ayuda al máximo. Y estoy convencido. Y si no lo valoran, permítame, si finalmente ustedes no logran el respaldo de los aragoneses, ¿qué ocurrirá con la formación? ¿Cuál será el futuro de la formación? Bueno, tendremos que estudiar cómo ha sido la falta de valoración y sobre todo tendremos que estudiar también a partir fundamentalmente del Congreso en junio cuál es la deriva del partido y hacia dónde vamos. Respecto de las propuestas que me comentabas antes, mira, tenemos claro que aquel partido que acepte nuestras propuestas más importantes, obviamente no va a aceptar todas, porque si no sería de UPyD, aunque a lo mejor es de UPyD todavía no lo sabe, pero el que más propuestas acepte, esa sería nuestra opción. Y en el peor de los casos, que ninguno aceptará propuestas de UPyD, pues el partido más votado. En cualquier caso, el recorrido como formación en Aragón también tiene el punto de mira fijado en las elecciones generales, es decir, son conscientes de que en mayor o menor medida hay que, y permítanme una expresión, hay que aguantar hasta las generales para descubrir exactamente cuál es ese horizonte para el partido a nivel nacional. Sí, efectivamente, las elecciones generales son el límite temporal que nos ponemos como fecha, bueno, para decidir si realmente UPyD es un proyecto en el que los ciudadanos confían. Yo estoy convencido de que sí. De hecho, nosotros tenemos todavía representación en las Cortes, en el Parlamento español,
de 150 cargos en España, municipales, a nivel autonómico. Estoy convencido de que los ciudadanos españoles seguirán apostando por este proyecto. En última instancia, la visibilidad de la representación es lo que otorga una voluntad de presencia diaria, no solamente mediática, sino en el discurrir del día a día de los ciudadanos. No tener esa representación, lógicamente, establece una voluntad compleja para la formación. Así es. Si no tenemos representación, pues es complicado. Pero le veo a usted resignado. Resignado, le veo sosegado ante esa lectura. Bueno, estoy sosegado, estoy tranquilo, estoy sereno porque realmente a pesar de la situación que me ha llegado personalmente, bueno, la situación es la que es y no se puede negar, ¿no? Entiendo que los ciudadanos aragoneses nos van a prestar la ayuda y van a confiar en nosotros. Estoy convencido que al final no lo hacen. No podemos hacer mucho más. Pero veo que hay un planteamiento de máxima desnudez, en el buen sentido del término. Sí, es decir, sí. aquí usted en este caso no veo que me está tratando de plantear cuestiones que inviten a un análisis complejo, sino todo lo contrario, una sinceridad absoluta. El análisis es simple, la situación es la que es y no la vamos a negar. Y hemos aterrizado de improviso para ser candidatos, no de improviso como partido y no de improviso como proyecto. Llevamos en Aragón 8 años. Yo llevo desde el principio, desde el año 2008. He pertenecido a los órganos de dirección del partido prácticamente desde el principio. Conozco y mis compañeros conocen el partido perfectamente. Por tanto, que han desaparecido las imágenes de antes no implica absolutamente nada. Estoy convencido de que no solo hemos salido reforzados nosotros, sino que hemos salido reforzados de cara a los ciudadanos, convencidísimo. Pero no tiene miedo que el ciudadano al final plantee la voluntad del llamado voto útil y que piense que opciones que en este caso pues quizás no nacen con toda la fortaleza que deberían puedan quedar un poco marginadas o apartadas, porque el voto útil en última instancia es una realidad evidente, el ciudadano siempre lo tiene en la cabeza, ¿no? El voto útil es algo que se plantea usualmente en unas elecciones, pero el voto útil también es un voto que apuesta por la lealtad. El voto útil también es un voto que apuesta por la verdad, que apuesta por la sinceridad, por la honestidad, por el trabajo. El voto útil también es un voto que apuesta porque los profesionales que trabajamos en la vida diaria, los que mañana vamos a ir al hospital, vamos a ir a un centro a dar clase o vamos a ir a nuestra empresa a trabajar, podemos estar llevando
estas propuestas a los ciudadanos y a las instituciones para resolver los problemas que tienen los ciudadanos, los problemas que tienen las personas, los problemas que tiene la sociedad, porque nosotros conocemos esos problemas, permítame decirle, mejor que los señores diputados que llevan 30 años ejerciendo su labor, que son muy profesionales de la política, pero que yo creo que distan bastante de conocer la realidad. Nosotros estamos en la realidad todos los días, a todas las horas, hoy, mañana, tarde y noche. Estamos ya con el tiempo casi acabado. Un último mensaje, un último mensaje, una última frase que quiera de alguna forma destacar y que puedan de alguna forma, con la que puedan quedarse de alguna forma nuestros espectadores. Bueno, pues decirles que el partido es un partido libre, es un partido que apuesta por la libertad, por la justicia, por la educación, una educación sobre todo que haga que nuestros niños sean independientes, que sean capaces de pensar por sí mismos, que sean libres en definitiva. Estoy convencido de que el día 24 de mayo votarán a aquel partido que dé esa sensación, que sea capaz de dar esa posibilidad a los ciudadanos. Estoy convencido y ahora más que nunca que nos ayudarán. Pues si les parece, aquí los dejamos, agradeciendo lógicamente al candidato de UPyD su presencia hoy con nosotros, y mañana en este mismo espacio, a esta misma hora, entrevistaremos a Susana Gaspar, la candidata de Ciudadanos. Muy buenas noches y muchas gracias.